Las teorías más actuales del desarrollo humano consideran como uno de los aspectos fundamentales del desarrollo la satisfacción de las necesidades básicas del individuo. Consideran el desarrollo como la libertad o capacidad de las personas para elegir llevar un nivel de vida al que dan un justificado valor. De este modo, la riqueza, más que en un fin, se convierte en un medio para obtener más libertad, para poder ampliar nuestras posibilidades de elección y poder así tener, por ejemplo, el nivel educativo que deseemos. La Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, al analizar el concepto de desarrollo sostenible en el denominado Informe Brundtland, también subraya que la satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas es el principal objetivo del desarrollo. Este informe Brundtland destaca además que el crecimiento económico no es suficiente para alcanzar este objetivo, ya que este puede ser compatible con altos niveles de pobreza y desigualdad. El desarrollo económico debe ir emparejado con el desarrollo social, de modo que se puedan fortalecer mutuamente. Por tanto, esta Comisión Mundial propone cambiar la calidad del crecimiento, atendiendo a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, de modo que puedan disfrutar de un nivel adecuado de bienestar. Teniendo en cuenta esto, ¿qué indicadores podríamos observar si queremos comprobar el progreso y bienestar de una sociedad? Ya no se puede medir el progreso solo con indicadores económicos como el PIB generado en un país. Es necesario tomar como referencia el acceso de la población a la educación, el acceso a un puesto de trabajo, el acceso a una vivienda digna y el acceso a asistencia sanitaria. Estos indicadores se convierten en aspectos clave que, además de ser socialmente deseables, también contribuyen al crecimiento económico. Amartya Sen distingue dos posibles visiones del desarrollo. En primer lugar, la que considera que es necesario un sacrificio para conseguir un futuro mejor, a la que denomina BLAST, siglas en inglés de sangre, sudor y lágrimas. Y en segundo lugar, la que se centra en la ayuda mutua y la solidaridad, a la que denomina GALA, siglas en inglés de salir adelante con un poco de ayuda. Aunque la primera visión ha sido ampliamente defendida desde las corrientes más liberales, nos vamos a centrar en la segunda. Según esta visión, esta pequeña ayuda puede proceder del mercado, es decir, del sector privado, o del sector público, cuyos programas pueden hacer a las personas más capaces de ayudarse a sí mismas y a los demás. Poniendo el foco de atención en el sector público, es importante señalar que para que el desarrollo social sea sostenible, se deben evitar aquellas intervenciones públicas que supongan un gasto público continuo para solucionar un determinado problema. Michael Porter también incide en este aspecto y realiza una serie de recomendaciones a los gobiernos de todos los niveles en sus actuaciones en las inner cities, término referido a las áreas deprimidas y deterioradas dentro de las ciudades, donde suelen residir las minorías más empobrecidas. Porter sostiene que estas áreas deben ser prioritarias dentro de las acciones asistenciales de los poderes públicos. Las intervenciones deben dirigirse básicamente a potenciar el desarrollo económico de la zona, de modo que se genere empleo para sus residentes y se pueda reducir el gasto en servicios sociales. También es necesario destacar el impulso de los enfoques relacionados con el medio ambiente y el capital natural, tal y como se señala en el módulo dedicado a este tema. El capital natural no es más que el conjunto de ecosistemas que, a través de una correcta gestión, son capaces de generar una serie de servicios fundamentales para el desarrollo y bienestar de las personas. Contribuir al desarrollo de las áreas urbanas degradadas, mejorando el paisaje urbano e incorporando zonas verdes, tiene efectos económicos y sociales y de salud muy positivos. Además, cuando se renueva completamente un espacio urbano, dotándolo de accesos adecuados, infraestructuras y áreas de recreo, zonas que en un principio eran marginales se pueden llegar a convertir en puntos de encuentro y fomento de nuevas relaciones sociales. El fenómeno de urbanización de la pobreza tiene como consecuencia la segregación residencial en las ciudades, en donde los grupos en peor situación se ven obligados a residir en asentamientos informales como el que podemos ver aquí. La prosperidad económica y la globalización, lejos de ayudar a resolver mejor los problemas sociales, da lugar a contrastes más extremos. Por tanto, es necesario recurrir a la intervención pública, es decir, es necesario aplicar las políticas redistributivas que conforman el denominado estado de bienestar.
La existencia de un sistema de bienestar desarrollado facilita el apoyo económico a las personas más necesitadas mediante una redistribución equitativa de los recursos, promoviendo su participación sociopolítica. Se hace necesario un estado de bienestar fuerte, sobre todo para aquellas personas que no son capaces de generar ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y a las que les es imposible salir adelante por sus propios medios debido a su bajo nivel de desarrollo y a su marginalidad. En este sistema, el Estado se financia fundamentalmente a través de impuestos progresivos, de modo que el que más tenga sea también el que más aporte. Estas aportaciones permiten a los gobiernos ofrecer protección legal y judicial y llevar a cabo la configuración del estado de bienestar en aspectos como el seguro de desempleo, la educación obligatoria y el acceso a la asistencia sanitaria. ¿Cómo puede contribuir el Big Data a mejorar estos aspectos? Lo vemos a continuación.